nos metemos de lleno en la vida y el pensamiento de una figura que, bueno, capturó la atención mundial, José Pepe Mujica. Tenemos varias fuentes, biografías, entrevistas, discursos, y queremos entender quién fue realmente este hombre, el que pasó de guerrillero a presidente de Uruguay, y qué mensaje nos dejó, ¿no? Exacto. Vamos a darle una vuelta a su trayectoria, desde el principio hasta su proyección internacional. Analizaremos sus acciones políticas clave, los logros que se mencionan, pero también, ojo, las críticas y los fracasos que señalan los documentos. La idea es conectar los hechos con esa filosofía que tanto pregonaba. Justamente. Queremos como destilar la esencia de Mujica a partir de lo que tenemos. ¿Qué lo hizo un líder tan particular? ¿Cuáles fueron sus victorias y derrotas clave ya en la presidencia? Y sobre todo, ¿cuál es el fondo de su mensaje sobre la vida? Vamos a desgranar eso. Bueno, empecemos por el principio. Nació en Montevideo, 1935. Raíces vascas, italianas. Las fuentes dicen que su familia tenía cierta conexión política, ¿viste? Un tío abuelo segundo fue presidente, Gabriel Terra. Pero su padre, que era un pequeño estanciero, tuvo problemas económicos, quebró y murió joven. Mujica mismo no terminó el bachillerato, fue ciclista un tiempo y sus inicios en política fueron en el Partido Nacional, influenciado por un tío y por Enrique Erro. Sí, y es interesante ver cómo esa militancia inicial en un partido, digamos, tradicional como el Blanco, terminó derivando en algo completamente distinto. Siguiendo a Erro, que se fue del Partido Nacional, Mujica se une, en 1964, al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, el MLNT. Estamos hablando de una guerrilla urbana de izquierda. Los documentos indican que buscaban tomar el poder con las armas. Y ahí su vida... de un vuelco total, ¿no? Las fuentes describen clandestinidad, operativos armados, fue herido de 6 balazos, lo arrestaron 4 veces, se fugó 2 veces de la cárcel de Punta Carretas. Una historia casi de película, lo que cuentan. Una vida muy marcada por la prisión. Pasó, creo que fueron casi 15 años en total, encarcelado. El periodo más terrible, según detallan las fuentes, fue durante la dictadura cívico-militar, del 72 al 85. Él fue uno de los llamados rehenes, 9 dirigentes tupamaros que estaban bajo amenaza de ejecución si el MLN actuaba. Fueron 11 años así, en condiciones extremas de aislamiento. A veces en aljibes, en celdas mínimas, diseñadas para quebrarlos psicológicamente, junto a otros como Fernández Huidobro, Rosenkopf. Cuesta imaginarlo. Él mismo cuenta en algunas entrevistas que tenemos cómo esos años de soledad tan brutal fueron paradójicamente una especie de escuela. Menciona haber estado casi 7 años sin leer nada. Desarrolló lo que llamó el vicio de la misantropía, hablar solo para no volverse loco. Y lo que me impacta es esa conexión que describe con lo mínimo de naturaleza que tenía. Dice, nos gustaban las arañas, nos gustaban las hormigas, porque eran la única cosa viva que teníamos en la soledad de nuestros calabozos. Es muy fuerte esa imagen. Totalmente. Y esa experiencia límite, parece que ahí está la semilla de mucho de su pensamiento posterior, sobre el valor del tiempo, de la libertad, de la vida misma. Cuando llega la amnistía en 1985, con la vuelta de la democracia, Mujica y otros exguerrilleros toman una decisión clave: no dejar las armas y meterse en la política formal. Fundan el Movimiento de Participación Popular, el MPP, dentro del Frente Amplio. Y ahí arranca su carrera política más, digamos, convencional. Llega a ser diputado en el 94, aunque él mismo admitió que al principio se sentía como un florero, ¿viste? Y después senador en el 99. Su estilo era muy directo, a veces medio rústico, confrontador, pero claramente conectaba con una parte de la gente en Uruguay. Bueno, y el punto más alto de esa carrera política es su elección como presidente, para el periodo 2010-2015. Ya había sido ministro de Ganadería con Tabarés Vázquez antes. Y le gana la presidencia en segunda vuelta a Lacalle del Partido Nacional. Y es ahí, durante la presidencia, que su figura se vuelve global, principalmente por su estilo de vida. Eso lo resaltan todas las fuentes. La decisión de no irse a vivir a la residencia presidencial, de quedarse en su chacra modesta en las afueras de Montevideo con Lucía Topolanqui, que también fue tupamara y después vicepresidenta. Fue una señal muy potente.
Y bueno, seguir andando en su famoso Fusca celeste del 87 y la noticia de que donaba gran parte de su sueldo. Claro, eso le valió la etiqueta de el presidente más pobre del mundo, que en las fuentes aclaran que él rechazaba, ¿eh? Su argumento era interesante, decía algo como, ¿qué le llama la atención al mundo? Que vivo con poco. Entonces este mundo está loco, porque le sorprende lo normal. Para él, la pobreza no era tener poco, sino esa necesidad infinita de querer más y más. Una carrera infinita, decía. Se definía como un estoico, filosóficamente. Pero bueno, más allá del símbolo de su estilo de vida, su gobierno sí impulsó políticas concretas, con impacto. Varias áreas. Primero, lo que se llamó la Agenda de Derechos. Ahí entra la ley de matrimonio igualitario, la despenalización del aborto bajo ciertas condiciones, y la medida que más ruido hizo afuera, la regulación estatal del mercado de cannabis. Uruguay fue el primer país, y es clave entender su argumento, según las fuentes. No era defender el consumo, sino un intento pragmático de quitarle mercado al narco. Consideraba que la vía represiva había fracasado. Su frase fue, el narcotráfico es peor que la droga. Eso generó un debate mundial enorme. Sí, recuerdo el revuelo. Segundo, en lo económico y social. Las fuentes hablan de un periodo de crecimiento sostenido, un promedio del 5.4% anual. Y eso acompañado de una baja de la pobreza y un desempleo relativamente bajo, cerca del 5%. Aumentó el gasto social, impulsó el Plan Juntos, que era un programa de vivienda social, financiado en parte con donaciones, incluso las suyas. Ajá. Tercero, energía. Ahí hubo una transformación importante de la matriz energética uruguaya, una apuesta fuerte por las renovables. Eso fue un logro reconocido internacionalmente. Y él lo vinculaba directamente a su crítica al consumismo, ¿no? A la necesidad de cuidar el planeta. Claro. Y cuarto, política exterior y derechos humanos. Buscó mejorar la relación con Argentina, logró destrabar lo del bloqueo del puente por las papeleras, impulsó la idea de la integración regional, la patria grande. Y, algo muy importante, asumió la responsabilidad del Estado uruguayo en las violaciones de derechos humanos de la dictadura. Ahora bien, los documentos también son claros en que no todo fue un camino de rosas, ¿eh? Aparecen críticas por el aumento del gasto público, del déficit fiscal, incluso en años de crecimiento económico. Y él mismo, en entrevistas posteriores, se muestra autocrítico. Lamentaba no haber podido terminar con la indigencia. Dijo algo como, pude y debí haber hecho más. Y reconocía no haber frenado cierto deterioro en la educación pública. Admitía los límites del poder real de un presidente. Tampoco hay que olvidar algunas polémicas por dichos suyos, ¿no? Como esos comentarios sobre Cristina Kirchner que se filtraron. Esa dualidad es importante, sí. Las fuentes nos muestran un líder con una visión filosófica muy clara, políticas progresistas, pero a la vez enfrentado a las realidades, a las restricciones de gobernar un país. Hay logros claros, sin duda, pero también metas que no se alcanzaron, y críticas válidas, que él mismo llegó a reconocer. Y acá es donde su figura se vuelve especialmente singular, ¿verdad? Esa insistencia en conectar la política del día a día con la filosofía. Criticaba, según leemos, que la política moderna se hubiera vuelto un recetario meramente económico, que se olvidaba de las preguntas de fondo. ¿A dónde va la humanidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad con la vida? Totalmente. Ese es el eje de su mensaje filosófico, que se ve en discursos, en entrevistas. Es una crítica directa al modelo de consumo exacerbado de la sociedad actual. Argumentaba que nos sometemos a una especie de autoexplotación. Trabajamos sin parar para ganar plata, para comprar más cosas, y sacrificamos lo único que no vuelve, el tiempo de vida. Decía, ¿cuándo soy libre? Cuando logro escapar de la tiranía de la necesidad impuesta. La verdadera pobreza, para él, era esa adicción a querer siempre más. Eso nos roba el tiempo para vivir. No era solo austeridad, era reivindicar el tiempo como la moneda fundamental de la vida. ¿Y cómo conectaba eso con la felicidad? Hay frases suyas muy potentes sobre esta en las fuentes, que nos pasamos la vida pagando cuotas, acumulando cosas, y nos olvidamos de cultivar lo único que, según él, nos llevamos al final, los afectos, las relaciones. El amor es una dulce costumbre, decía, refiriéndose a ese compañerismo que necesita tiempo. Criticaba la soledad en medio de la multitud moderna, esa paradoja de estar rodeados de gente, pero solos. Para él, invertir tiempo en los afectos era vital. Y eso se liga con su visión de la vida misma, ¿no? Casi como un milagro biológico.
¿Por qué vamos a ser más importantes que las hormigas?, se preguntaba. Como para ponernos en perspectiva, ¿viste? Bajar nuestra arrogancia como especie. Su énfasis estaba en valorar el simple hecho de estar vivo, de sentir, de experimentar. Y de ahí viene su concepto tan particular del éxito, seguro forjado en la cárcel. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Es la resiliencia hecha filosofía pura. También es muy notable, leyendo sus palabras, su reflexión sobre el odio. Decía, en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, porque aprendí una dura lección. El odio termina estupidizando, nos hace perder objetividad. A pesar de todo lo que pasó, abogaba por la tolerancia, por respetar al que piensa diferente. Hablaba de aprender a olvidar, aunque reconocía que hay cosas imborrables, porque la vida es por venir, decía. Siempre mirar para adelante. Mantenía una mirada crítica sobre hacia dónde vamos como humanidad. Eso del gorila con una ametralladora, para hablar del desfase entre tecnología y ética. Pero no caía en el cinismo. Creía en la democracia, decía que era lo menos malo que hemos encontrado, pero alertaba sobre su fragilidad. Y siempre mantuvo, según las fuentes, una confianza especial en los jóvenes, en su capacidad de cambio. Y en esa idea, quizás un poco utópica pero muy suya, de una patria grande latinoamericana integrada. Y al final de su vida pública, con toda esa carga biográfica encima, guerrilla, heridas, tortura, cárcel, presidencia, el mensaje que se repite en las fuentes es de gratitud. Tengo que gritarle gracias a la vida. Se definía con ironía como un viejo medio loco, un estoico quizás un poco fuera de época, pero tercamente comprometido con un futuro que sabía que no iba a ver. Entonces, si juntamos todas estas piezas que nos dan las fuentes sobre Múgica, emerge un retrato complejo. Vemos al hombre de acción, el guerrillero que después aceptó las reglas de la democracia. Vemos al presidente que se hizo famoso mundialmente por una austeridad que para él era una postura filosófica, radical. Vemos al político pragmático que negociaba, que gestionaba, pero que nunca dejó de lado un discurso cargado de preguntas existenciales. Su legado, tal como lo perfilan estos documentos, parece tener como dos caras, ¿no? Por un lado, las políticas concretas, la agenda de derechos sociales, que fue un hito, la transformación energética, los esfuerzos por la integración regional. Y por otro lado, y quizás esto resuena más a largo plazo, está su constante interpelación a nuestro modo de vida. Esa crítica al consumismo, el énfasis en el valor del tiempo, de los afectos, por sobre la plata y las cosas. La defensa de la sobriedad no como castigo, sino como camino a la libertad personal y a la sostenibilidad. Son ideas que conectan mucho con debates de hoy. Nos queda la imagen de una figura que para mucha gente mostró una coherencia bastante llamativa entre lo que decía y cómo vivía. Y sin duda ese mensaje fuerte sobre la resiliencia, ¿no? Que el verdadero triunfo es poder levantarse después de caerse. Y como reflexión final, quizás podríamos quedarnos con esa pregunta incómoda que él le tiraba al mundo y que resuena a las fuentes. En esta civilización que él veía como de derroche y despilfarro, que parece ir en cuenta regresiva contra la naturaleza y contra nosotros mismos. ¿Estamos realmente usando el milagro de nuestro tiempo finito en lo que de verdad importa? ¿Estamos cuidando ese manchoncito de vida, como él lo llamaba, con la conciencia y el propósito que se merece? Una pregunta que, va mucho más allá de Múgica.